Los 3 Reyes Magos, lo que la Biblia realmente dice y casi nadie explica. Quédate un momento con esta historia, porque casi todos creemos conocerla, y aún así suele pasarnos por encima sin tocarnos de verdad. Cuando hablamos de los 3 Reyes Magos, la mayoría imagina una escena bien definida: 3 hombres, coronas, nombres, camellos y un pesebre iluminado. Pero cuando uno abre la Biblia con calma, sin prisa, descubre algo muy distinto. No menos hermoso, pero sí mucho más profundo. El Evangelio de Mateo no habla de reyes, tampoco dice que fueran 3. Dice simplemente que llegaron unos sabios del Oriente, extranjeros, gente que no pertenecía al pueblo judío, ni al sistema religioso, ni al círculo correcto. Personas que observaban, que buscaban sentido, que leían señales donde otros no veían nada. Y no es un detalle menor que solo Mateo los mencione, porque su evangelio tiene el propósito claro de mostrar que Jesús es rey no solo para Israel, sino también para las naciones. Y eso ya dice mucho. Porque mientras en Jerusalén estaban los sacerdotes, los expertos en la ley, los que sabían las escrituras de memoria, los que realmente se movieron fueron unos hombres de lejos. No tenían templo, no tenían promesas heredadas, no tenían linaje espiritual. Solo tenían una inquietud en el corazón y una estrella que no los dejaba en paz. Ellos no llegaron diciendo, venimos a investigar, ni venimos a confirmar una teoría. Llegaron preguntando por un rey. Y esa sola pregunta sacudió a toda una ciudad. Herodes se inquietó, el poder se incomodó, porque cuando aparece el verdadero rey, todo falso control tiembla. Y aquí hay algo que siempre me confronta. Herodes también habló bonito. Dijo que quería ir a adorar, pero su corazón no buscaba rendirse, buscaba eliminar. Los sabios, en cambio, no tenían discursos religiosos refinados, pero cuando llegaron al niño, se postraron. No negociaron, no analizaron, no pidieron explicaciones, se postraron. Eso es adoración real. La Biblia dice que abrieron sus cofres y ofrecieron oro, incienso y mirra. No porque alguien se los pidiera, sino porque cuando uno reconoce quién está delante, lo natural es entregar lo mejor. El oro habla de valor y realeza. El incienso de adoración. La mirra, silenciosamente, apunta al sufrimiento que vendría después. Como si Dios estuviera mostrando desde el principio que ese niño no vino solo a reinar, sino también a entregarse. Y aquí es donde vale la pena aclarar algo que muchos damos por hecho. Los nombres Melchor, Gaspar y Baltasar no aparecen en la Biblia, ni tampoco la idea de que uno viajaba en camello, otro en caballo y otro en elefante. Todo eso surgió siglos después dentro de la tradición popular y artística cristiana, sobre todo en Europa. Escritos y representaciones medievales intentaron darles identidad y simbolismo, presentándolos como hombres de distintas regiones del mundo conocido, para transmitir visualmente una verdad espiritual, que todas las culturas y pueblos venían a rendirse ante Cristo. No fue una invención malintencionada, sino una forma cultural de contar la historia, aunque no sea bíblica. Y hay otro detalle que a veces ignoramos. No llegaron al pesebre. Mateo dice que entraron a una casa. El tiempo había pasado. Jesús ya no era un recién nacido. Aún así, ellos siguieron el camino. No se rindieron porque ya no era Navidad, ni porque la escena no coincidía con la expectativa. Buscaron hasta encontrar. Eso también es fe. Con los años, la tradición les puso nombres, número y coronas. Y está bien, mientras no olvidemos lo esencial. La Biblia no quiso que nos quedáramos atrapados en los detalles, sino que miráramos el mensaje central. Dios revelándose a quienes nadie esperaba. Extranjeros reconociendo al Mesías. Hombres que, sin tener toda la información, caminaron obedeciendo la luz que tenían. Y entonces surge algo inevitable en el corazón. ¿Por qué Dios usó precisamente a estos sabios? ¿Por qué no a los sacerdotes, a los escribas, a los que tenían la ley y conocían las profecías palabra por palabra? La respuesta no es complicada, pero sí confronta. Dios los usó porque estaban dispuestos a buscar. No defendían una posición, no protegían un sistema, no tenían poder que perder. Eran hombres que sabían observar, que sabían escuchar, que sabían moverse cuando algo no cuadraba. Dios siempre responde al corazón que busca, no al título que presume.
El fin no era simplemente que llegaran y dejaran regalos. El fin era mostrar algo mucho más grande, que Jesús no venía solo para un pueblo, sino para todas las naciones. Desde su nacimiento, Dios dejó claro que su salvación no estaría encerrada en fronteras, tradiciones o apellidos espirituales. Los sabios del Oriente son una señal silenciosa pero poderosa. El mundo entero estaba invitado. Y los regalos no fueron casualidad. El oro fue una declaración. Reconocían que ese niño era rey, aunque no tuviera trono visible ni poder humano. El incienso fue una confesión profunda. Solo a Dios se le ofrece incienso, y sin saberlo del todo, estaban adorando a Dios mismo hecho niño. La mirra fue un anuncio silencioso y doloroso. Ese rey también sufriría, y su camino incluiría la cruz. Desde el inicio, Dios mostró que la gloria y el sacrificio caminarían juntos. Todo esto no quedó en el pasado, nos alcanza hoy. Porque la pregunta ya no es ¿qué llevaron ellos?, sino ¿qué llevamos nosotros? ¿Qué ponemos delante de Jesús cuando decimos que creemos? ¿Le damos solo palabras o también nuestra vida? ¿Le damos lo que sobra o lo que nos cuesta? ¿Le damos adoración real, obediencia sincera y entrega incluso cuando duele? Y entonces aparece otra pregunta que muchos se hacen. ¿Esto se debe celebrar? ¿Qué pasa con el 6 de enero? La Biblia no manda celebrar una fecha específica relacionada con los sabios, pero tampoco prohíbe recordarlo. El 6 de enero se estableció siglos después como una tradición para recordar la manifestación de Cristo a los pueblos no judíos. No nació como idolatría, sino como memoria. El problema nunca ha sido la fecha, sino el enfoque. Cuando la tradición reemplaza a Jesús, pierde sentido. Cuando la memoria nos lleva a la adoración, cumple su propósito. No es obligatorio celebrarlo, tampoco es pecado recordarlo. Lo importante es no quedarnos con los personajes y olvidar al Rey. Si sirve para recordar que Cristo vino para todos, para enseñar a nuestros hijos quién es el verdadero centro, para rendir el corazón, entonces tiene sentido. Si se queda solo en costumbre vacía, se pierde todo. Y todavía quedan preguntas que suelen surgir cuando uno mira esta historia con honestidad, sin adornos. Muchos preguntan, ¿si hubo 3 regalos, entonces sí eran 3 sabios? La respuesta corta es, no necesariamente. La Biblia menciona 3 regalos, pero nunca especifica cuántas personas los llevaron. Pudo haber sido un grupo más grande, donde cada regalo representaba una ofrenda colectiva. Asumir que eran 3 es comprensible, pero no es una afirmación bíblica. Otra pregunta más difícil es esta. ¿Son culpables los sabios del genocidio que ordenó Herodes? ¿Cargan con la sangre de los niños? La Biblia no les atribuye culpa alguna. Ellos actuaron con sinceridad y con la información que tenían. Cuando Dios les habló en sueños, obedecieron de inmediato y no regresaron con Herodes. La responsabilidad del asesinato recae completamente en Herodes. La verdad no creó su maldad, solo la expuso. La luz no genera las tinieblas, las revela. Y entonces surge otra pregunta profunda. ¿Será que Dios los usó para que el corazón de Herodes quedara al descubierto? Dios no provoca el mal, pero sí permite que se manifieste lo que hay en el corazón humano. La llegada de los sabios no hizo malo a Herodes, simplemente sacó a la superficie lo que ya estaba dentro de él. Así ha ocurrido siempre. La presencia de Cristo revela quién busca rendirse y quién busca resistir. Y finalmente, ¿cómo podemos calificar a estos sabios? ¿Eran buenos o malos? La Biblia no los presenta como perfectos ni como santos. Los presenta como buscadores, hombres en proceso, personas que no tenían toda la revelación, pero respondieron a la luz que recibieron. No eran parte del pueblo del pacto, pero fueron sensibles a la voz de Dios. No conocían toda la verdad, pero caminaron hacia ella. Y cuando Dios habló, obedecieron. Eso los coloca en una categoría muy clara. No eran buenos por mérito religioso, ni malos por estar fuera del sistema. Eran hombres que respondieron a Dios. Y en la Biblia, eso siempre pesa más que cualquier etiqueta. Al final, la historia de los sabios no nos pide que repitamos una escena, sino que imitemos una actitud. Buscar, caminar, equivocarnos de ruta y corregir, postrarnos, entregar y volver distintos, porque nadie que se encuentra realmente con Jesús regresa por el mismo camino. Te dejo esta reflexión, con calma.
Quizá hoy Dios no te esté guiando con una estrella en el cielo, pero sí con una inquietud en el corazón. Y la pregunta no es si la ves, sino si estás dispuesto a seguirla. Te invito a que me acompañes en esta oración. Señor Jesús, hoy no quiero solo saber de ti, quiero encontrarte. No quiero tradiciones vacías, quiero un corazón rendido. Enséñame a entregarte lo que soy, lo que tengo y lo que me cuesta. Guíame, aunque sea paso a paso, y hazme volver distinto después de estar contigo. Amén. En Somos Cristianos, conectamos corazones con Cristo.